Vamos a leer en la palabra de Dios, en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, estamos allí en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Capítulo 1 de Filipenses, desde el versículo 1, desde el versículo 27 en adelante. Capítulo 1, versículo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que oís ahora que hay en mí. ¿Queremos gozarnos en el Señor? Uno dice, bueno, esta es una pregunta tonta, ¿no? Todos queremos gozarnos en el Señor, todos queremos vivir la alegría y el gozo. Sin embargo, la pregunta no es ociosa. Cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra y llegó al paralítico que estaba tullido allí, la pregunta que Él le hizo es, ¿quiere ser sano? Uno dice, pero es una pregunta ociosa, si está allí paralítico y está en un lugar buscando la sanidad. Sin embargo, Jesús le dice, ¿quiere ser sano? A Bartimeo, el ciego, le pregunta también, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice que recobre la vista. Había algo distinto que podía pedir, pero Jesús los llama a ellos a reflexionar sobre que a veces nosotros decimos que queremos algo, pero no hacemos lo posible por tenerlo. No hacemos lo posible porque eso se haga realidad en nuestra vida. El apóstol, cuando escribe esta carta, habla del gozo, repetidamente. 16 veces, específicamente, en los 4 capítulos, él menciona el gozo. Fíjese que si sacamos la cuenta 16 veces en 4 capítulos, quiere decir que 4 veces por capítulo, él insiste en el gozo cristiano, en que tenemos que gozarnos en el Señor. Él dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, gozaos y regocijaos también conmigo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Está pidiendo a la iglesia que sea una iglesia gozosa, a pesar de los problemas que hay, a pesar de la persecución, a pesar de que Él está preso. Ahora, ¿cómo podemos llegar a obtener este gozo? Miren, hace unos años habíamos comprado un aparato de esos complejos de ahora que tiene muchos botones y muchas indicaciones, y cada 2 por 3 yo tenía que preguntar ¿cómo se funciona esto? ¿Cómo funciona lo otro? Y la persona que tenía al lado era Ariel, y le preguntaba a Ariel. Hasta que un día Ariel me dijo, mira, hay un manual que explica todo. Bueno, quiere decir, agarrar el manual y hacer lo que el manual dice, y no vas a necesitar andar preguntando permanentemente. Nosotros tenemos que tomar el manual, que es la palabra de Dios, y hacer lo que Dios dice para que el gozo realmente se manifieste en nosotros. Muchas veces encaramos la vida cristiana parcialmente. Yo quiero tener el gozo del Señor, sí, pero parecería que lo único que quiero es como un ave de rapiña, ir y buscar el gozo y agarrarme el gozo del Señor para mí. No. Lo que tengo que hacer es cumplir con aquellas cosas que el Señor dice, vivirlas intensamente, y cuando las vivo intensamente, tengo el gozo del Señor. El apóstol Pablo sabe que los filipenses están en ese momento conversando entre ellos y diciendo, ¿saldrá Pablo en libertad? ¿Lo condenarán a muerte? ¿Qué es lo que va a pasar? Y él le dice, no enfoquen el pensamiento en eso, eso pertenece a la esfera de Dios, eso lo decide Dios. Enfóquense en el tema de abajo. Y esto creo que es una de las grandes cosas, enfocarnos en el tema de abajo. Él lo llama a mantener el espíritu de lucha. Solamente os digo que os comportéis como es digno del Evangelio, combatiendo unánimes. Lo llama a que un cristiano tiene que tener siempre el espíritu de lucha. Muchas veces gastamos nuestras fuerzas en vano, dando vueltas en la circunstancia, cuando realmente tenemos que detenernos y decir, bueno, hay cosas que pertenecen a Dios. Dios se encargará de esas cosas. Yo no tengo que dar vueltas sobre eso. Él sabe lo que va a hacer. Pero ¿qué me toca hacer a mí?
Y el apóstol Pablo dice, hay que luchar, hay que luchar. La lucha nuestra es múltiple, tenemos luchas para adentro y luchas para afuera también. Tenemos luchas con el mundo y tenemos luchas también, nuestras luchas interiores. Y la lucha hay que darla permanentemente. Yo estoy en un jardín. El jardín este no se hizo solo. Las manos de los que lo hicieron fueron sacando la maleza, porque la maleza sí se hace sola. Pero para tener plantas y para tener el verdor y para tener el fruto, necesitamos manos que trabajen. Si dejamos la lucha en nuestra vida espiritual, crece la maleza. Pero justamente luchamos para que la maleza no crezca hasta ahogarnos. Tenemos que mantener un espíritu de lucha. Siempre vamos a ser desafiados por Goliat. Goliat no aparece una vez en nuestra vida y después desaparece. Recuerde que en la historia de David, hasta los últimos momentos de la vida de David, él tuvo que luchar contra gigantes. Quiere decir que no es un asunto de Goliat y se acabó. Es un asunto de una lucha permanente. Saúl se desprestigió delante del pueblo porque no aceptó el desafío de luchar. Goliat, cuando salió, desafió al pueblo de Israel y el que tenía que contestar era Saúl. Saúl no se animó a hacerlo, no dio lucha. No supo combatir unánime con el pueblo por los principios que Dios le había dado. Y eso lo llevó a una derrota. David, por el contrario, sí luchó, salió y dijo, esta es una lucha de Dios. Y entonces todo el pueblo estuvo detrás de él, mirando cómo David luchaba y aprendiendo, porque eso lo aprendieron también para el futuro. El comportamiento correcto, dice Pablo, que tiene que tener un cristiano, no es lamentarse sobre lo que está sucediendo, es comportarse como es digno del Evangelio de Jesucristo, combatiendo unánimes por la fe. Quiere decir que todos nosotros vamos a sufrir, porque en la vida cristiana hay eso, conflictos, ataques, agresiones, hay que esperarlos, esas son cosas que aparecen. Y dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, tenemos que mantenernos sin tener miedo y luchando. Esa es nuestra parte. Hay gente que se dedica a vivir toda su vida lamentándose. Usted habla con la persona y dice, ¿cómo va? Uy, usted no sabe lo que me pasó. Siempre están dando vueltas sobre sus enfermedades, sobre las enfermedades presentes, pasadas y a veces hasta sobre las enfermedades futuras. Bueno, eso, tomemos los remedios y olvidémonos de eso. Eso está en las manos de Dios. Pensemos cuál es la lucha que tenemos delante. No demos vuelta sobre las cosas que son nuestras dolencias, sino sobre las cosas que tenemos por delante. Hay victoria si hay batalla. Y si hay batalla, logramos la victoria. Y si hay victoria, hay gozo por la victoria. Y en segundo lugar nos dice, persistiendo unánimes. Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense, dos cosas está diciendo. En primer lugar, ustedes tienen que aprender a luchar, a combatir, que la vida es un combate y no tienen que aflojar en el combate. Nada tiene que disminuirlos en esto. Y por el otro lado, tienen que hacerlo unánimemente. El pueblo tiene que tener unanimidad. Fíjense en el Evangelio. Tomás rechazó la unanimidad. Cuando Jesús murió y se reunieron los discípulos para lamentar porque Jesús estaba en la tumba, Tomás se fue. Pero allí ellos, unánimes, recibieron la buena noticia. Y Tomás no. La unanimidad nos da la fortaleza. Cuando estamos con nuestros hermanos y compartimos lo positivo, allí tenemos la fuerza del Señor trabajando también en nosotros. El salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto forma parte de la fuerza. Por lo tanto, Pablo les dice a los filipenses, no den vueltas sobre lo que está pasando, eso lo va a arreglar Dios. Nosotros luchemos, combatamos y mantengamos la unidad. Y cuando el pueblo de Dios lucha, combate y mantiene la unidad a pesar de las dificultades, entonces allí comienza a surgir en nosotros el gozo del Señor. Hagamos estas cosas esta semana, mantengamos el espíritu de lucha, mantengamos el espíritu de unidad
Dejemos las cosas que están fuera de nuestro alcance en las manos del Señor y vayamos hacia adelante, porque eso traerá gozo pleno en nuestra vida. Que esta semana podamos gozarnos en el Señor, todos nosotros, siempre. Y nuevamente nos digamos unos a otros, nuevamente te digo, hermano, que te goces. Gocémonos con todo nuestro corazón en el Señor.